Un saludo para todos, mi nombre es Liliana Pérez Ortiz, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Salud de CISA en el programa Radiología e Imágenes Diagnósticas. Vamos a hablar de las biomoléculas. Son las moléculas constituyentes de todos los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, las cuales constituyen las biomoléculas, que son los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las biomoléculas se clasifican dependiendo de la presencia de carbono en su estructura. Dentro de ellas encontramos las biomoléculas inorgánicas, que tienen ausencia de moléculas de carbono. El carbono no puede ser sintetizado por el ser humano, pero aún así son vitales para la vida. Un ejemplo de ello es el agua, las sales minerales y los gases. Como vemos, la estructura química del agua es H2O, dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. No tiene carbono, pero todos sabemos la importancia que tiene el agua para la vida. Las biomoléculas orgánicas, estas poseen moléculas de carbono que son parte de su estructura, además de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que sí pueden ser sintetizados por el cuerpo humano. Las biomoléculas orgánicas se subdividen en los macronutrientes, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos, es un macronutriente compuesto por carbono, oxígeno y hidrógeno. Son solubles en agua y son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. ¿Dónde los encontramos? En el maíz, en el arroz, en la avena, en el pan. Además de esto, también cumplen otras funciones, como son de energía. Estos brindan energía a nuestro cuerpo para realizar las actividades del día a día. Los glúcidos funcionan como reserva energética. Además, también se encuentran en las moléculas del ADN y trifosfato de adenosina o ATP, que es un nucleótido necesario para obtener energía. De esto vamos a hablar más adelante. También nos ayudan en el ahorro de proteínas. Al utilizarse los hidratos de carbono como energía, se deja a un lado el uso de las proteínas para ser utilizadas en otras funciones. También forman parte de tejidos importantes. Los carbohidratos son parte importante en los tejidos conectivos y nerviosos. Previenen los cuerpos cetónicos. Cuando el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos para obtener energía, se utiliza la grasa en su lugar, por lo que produce unos desechos llamados cuerpos cetónicos. Tiene otra función reguladora. La celulosa, que es la misma fibra, es la encargada de regular el tránsito intestinal. Hay 2 clases de fibra, la insoluble y la soluble. Dentro de algunas funciones de estas encontramos que aumenta la sensación de saciedad, disminuye el estreñimiento, ralentiza el vaciado del estómago, disminuye la absorción de sustancias como el colesterol, disminuye la subida de azúcar en la sangre para las personas diabéticas y protege del cáncer de colon. En algunos tipos de carbohidratos encontramos los monosacáridos, que son sólidos neutros, incoloros y solubles en agua, generalmente tienen un sabor dulce. Contienen entre 3 y 7 átomos de carbono. Son los glúcidos más simples, están formados por una sola molécula como la galactosa, la fructosa y glucosa, siendo esta fuente principal de energía para los seres humanos. Los monosacáridos, cuyo grupo carbonilo
sea un aldehído, se denominan aldosas. Ejemplo, tenemos la glucosa y la galactosa. Y los monosacáridos cuyo grupo carbonilo es cetónico se denominan cetosa, como por ejemplo la fructosa. Vamos a mirar un ejemplo para saber si tenemos un aldehído o una cetosa. Un aldehído, la característica principal es que tiene un doble enlace con un oxígeno, tiene un enlace sencillo con un átomo de hidrógeno y tiene un enlace simple con otro átomo, que puede ser igual o distinto. Si el grupo carbonilo se encuentra al final de la cadena, el monosacárido es un aldehído, así como lo encontramos aquí. Pero si el carbono es secundario, entonces es una cetosa. Así podemos saber si tenemos un aldehído o tenemos un cetónico. Estos también se clasifican según el número de átomos de carbono que tienen. Si son triosas, poseen 3 átomos de carbono. Si son tetrosas, poseen 4 átomos de carbono. Si son pentosas, poseen 5 átomos de carbono. Y si son hexosas, poseen 6 átomos de carbono. Aquí la glucosa tiene 6 átomos de carbono y la fructosa tiene 6 átomos de carbono. Podemos decir que ambas son hexosas. Dentro de eso también encontramos los disacáridos, formados por la unión de dos monosacáridos generalmente hexosas. Su fórmula general es 12 moléculas de carbono, 22 de hidrógeno y 12 de oxígeno. El enlace que se hace entre dos monosacáridos se denomina enlace glucosídico. Las propiedades son similares a los monosacáridos, son sólidos cristalinos de color blanco, sabor dulce y solubles en agua. Estos pueden hidrolizarse mediante la adición de una molécula de agua, dando lugar a los monosacáridos que lo componen. Dentro de los principales disacáridos encontramos la maltosa o el azúcar de Malta, que es la misma cebada germinada que se emplea para la fabricación de cerveza, whisky y malta. También la lactosa o azúcar de leche, que está presente en la leche de todos los mamíferos. Está la sacarosa, que es el azúcar corriente de mesa, se obtiene de la caña de azúcar o de la remolacha. También está presente en en el néctar de algunas flores. La celobiosa no existe libre en la naturaleza, solo aparece durante la descomposición del polisacárido celulosa. Y la isomaltosa tampoco se encuentra libre en la naturaleza, esta se obtiene cuando se descompone por hidrólisis los polisacáridos almidón y el glucógeno. Los polisacáridos están formados por la unión de muchos monosacáridos, unidos por enlaces glucosídicos, son insolubles en agua y no tienen sabor dulce. Algunos están formados por unidades de pentosas llamadas pentosanas y los más importantes son los polímeros formados por unidades hexosas llamados hexosanas. Se les puede distinguir en dos grupos que son homopolisacáridos, que están formados por el mismo tipo de monosacáridos, principalmente el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina, y los heteropolisacáridos formados por diferentes monosacáridos, entre ellos la pectina, la hemicelulosa y el agar. Vamos a mirar un poco algunos homopolisacáridos, como son el almidón, que se encuentra en los vegetales, sirve de reserva glucosa como energía. Esta la fabrica por medio de fotosíntesis. El glucógeno, que su función es de reserva de energía en los animales, en los humanos se fabrica y se reserva principalmente en el hígado y en los músculos. La celulosa, que forma la pared celular de todas las plantas,
a los que le da forma y consistencia. Esta sirve de materia prima para el papel, para los textiles y abundan en la mayoría en la madera y en el algodón. La quitina es un polímero derivado de glucosa, componente esencial de los invertebrados. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas o biomoléculas constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida por oxígeno, y también pueden tener fósforo, azufre y nitrógeno. Una de las características principales de los lípidos es que son hidrófobas, o sea que son insolubles en agua, pero sí solubles en disolventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Dentro de las funciones de los lípidos encontramos que nos sirven como reserva energética, que son los triglicéridos, en estructural, que son los fosfolípidos, y reguladora, que son las hormonas esteroides, y transportadora, que transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Me voy a volver un poquito en cuanto a la reserva energética. Los triglicéridos, principal reserva energética del organismo. Un solo gramo llega a producir 9,4 kilocalorías por gramo. Dentro de lo estructural que encontramos los fosfolípidos, estos forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren los órganos y le dan consistencia y los protegen, como lo es el tejido adiposo que está en nuestras manos. En la reguladora encontramos las hormonas esteroides, favorecen las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Los ácidos grasos son biomoléculas de la naturaleza lipídica, formadas por una larga cadena hidrocarbonatada lineal y un par de átomos de carbono. Tienen en un extremo un grupo carboxilo. Son fundamentales de los fosfolípidos y los esfingolípidos, que son moléculas que forman la bicapa lipídica de las membranas de todas las células. Dentro de estos encontramos los ácidos grasos saturados, que solo tienen enlaces simples entre átomos de carbono. La mayoría son sólidos a temperatura ambiente. Las grasas de origen animal son ricas en ácidos grasos saturados. Y los ácidos grasos insaturados, que tienen uno o varios enlaces dobles. Generalmente líquidos a temperatura ambiente. Cuando existen más de un enlace doble, estos están siempre separados por al menos 3 carbonos. Dentro de estos podemos encontrar los monosacáridos, los monoinsaturados, que son aquellos que poseen una sola insaturación en su estructura, es decir, un doble enlace de carbono, como son el omega 9. Los ácidos grasos monoinsaturados más habituales en los alimentos son los que contienen 16 y 18 carbonos, como son el ácido palmitoleico, que tiene un solo enlace, 16 carbonos, o el ácido oleico, que también tiene 18 carbonos. Y están los ácidos grasos poliinsaturados, que poseen más de un doble enlace entre sus carbonos. Los más conocidos son el omega 3 o ácido linolénico y el omega 6 o ácido linoleico. Los ácidos
más habituales en los alimentos son los que contienen 18, 20 y 22 carbonos. Un ejemplo de ellos está el omega 3 que tiene 18 y el omega 6 que también posee 18 con un doble enlace entre sus carbonos. La clasificación. Tenemos simples que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno que se subdividen en lípidos saponificables. Vamos a hablar un poco de qué es la saponificación, que consiste en la unión de un ácido graso con una base fuerte, normalmente potasio, oxígeno, hidrógeno o sodio, oxígeno, hidrógeno para obtener un sal de ácido graso conocido como jabón con la liberación de una molécula de agua. Los líquidos saponificables poseen en su composición ácidos grasos, llamados también glicéridos o grasas simples. Están formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. Dependiendo del número de ácidos grasos, se clasifican en monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Cuando son sólidos a temperatura ambiente se llaman grasas. Cuando son líquidos a temperatura ambiente se les conoce como aceites. Los céridos o ceras son esteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes insolubles en agua y forman láminas impermeables protectoras, como los encontramos principalmente en nuestra piel, en el pelo, en las hojas, en las frutas, y la más conocida que es la cera de abejas. Los lípidos complejos, en su estructura, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, también poseen sodio, nitrógeno, fósforo y azufre, o un glúcido, también llamados lípidos de membranas, porque forman la bicapa de la membrana. Se dividen en fosfolípidos, que estos a su vez se subdividen en fosfoglicéridos y fosfofingolípidos, o glucolípidos, que a su vez se dividen en cerebrócidos y gangliósidos. Los lípidos insaponificables son aquellos que por hidrólisis no dan ácidos grasos. Dentro de ellos encontramos los terpenos, derivados del isopreno. Según el número de moléculas de isopreno, se clasifican en monoterpenos, diterpenos, triterpenos, treterpenos y politerpenos. Los monoterpenos contienen 2 unidades de isopreno, que lo componen los aceites de muchas plantas que le dan el color y el sabor, como son el mentol y el geranio. Los diterpenos son 4 unidades de isopreno, normalmente las encontramos en el fitol de la clorofila. El triterpeno son 6 unidades de isopreno, que los encontramos en los precursores del colesterol. El treterpeno son 8 unidades de isopreno, lo encontramos en el caroteno. Y los politerpenos, que son muchas unidades de isopreno, un ejemplo de ello es el caucho. Los esteroides son derivados del esterano, están presentes tanto en el hombre como en los animales. Los encontramos en los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Dentro de los esteroides encontramos los esteroides anabólicos, que son drogas relacionadas químicamente a la principal hormona masculina, la testosterona. Son muy conocidos por el efecto al desarrollar músculos, lo utilizan, aunque ahora están penalizados, en los deportistas.
aunque algunos médicos lo recetan para pacientes con SIDA u otros problemas. La prostaglandina está presente en tejidos y fluidos del cuerpo. Según su estructura química, se dividen en PG1 y PG2, que son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6. Dentro de las funciones de la prostaglandina encontramos la producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre, defensa de las infecciones, reducción de secreción de jugos gástricos y la regulación de la temperatura corporal. Continuamos con los ácidos nucleicos. Estas son biomoléculas portadoras de la información genética, duplican y transmiten caracteres hereditarios de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son los encargados de la síntesis de proteínas. Químicamente, estos ácidos están formados por moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos, que son moléculas compuestas por un grupo fosfato, un monosacárido de 5 carbonos, más conocido como la pentosa, y una base nitrogenada. Dentro del grupo, el grupo fosfato es el que le da la característica ácida al ADN y al ARN. Forman parte de la bicapa lipídica de las membranas celulares. La pentosa es un monosacárido de 5 carbonos. Hay dos clases de pentosa, la ribosa, que está presente en el ARN, y la desoxirribosa, a la cual le falta un oxígeno, de allí viene su nombre, y está presente en el ADN. Aquí tenemos la ribosa y la desoxirribosa. Aquí vemos que está el oxígeno y en la desoxirribosa ya perdió el oxígeno. Es como un claro ejemplo, hay que tener muy en cuenta. Desoxirribosa y ribosa. La desoxirribosa pertenece a las bases nitrogenadas. Existen dos tipos de derivadas. Están las purinas y están las pirimidinas. Dentro de las purinas encontramos la adenina y la guanina. Y dentro de las pirimidínicas está la citosina, la timina y el uracilo. Más adelante vamos a darnos cuenta y vamos a hablar un poco más de estas 5 bases nitrogenadas, que básicamente nos vamos a dar cuenta cuando estemos hablando de un ADN o de un ARN gracias a esta base nitrogenada llamada uracilo. El ADN, su nombre es ácido desoxirribonucleico, y el ARN es conocido como ácido ribonucleico. Aquí tenemos las principales características y diferencias de cada uno. El ADN tiene un peso molecular mayor. El ARN tiene un peso molecular menor. La pentosa del ADN, como les decía, es una desoxirribosa, y en el ARN la pentosa es una ribosa. La base nitrogenada es la timina y la base nitrogenada es un uracilo, lo que les estaba comentando anteriormente. Vamos a dar cuenta de que estamos hablando de un ARN cuando aparece esta base nitrogenada, el uracilo. El ADN posee una doble hélice, mientras que el ARN solamente posee una. Aquí encontramos las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina. Como nos damos cuenta, no aparece el uracilo. Bien,
Para que nuestro ADN se nos convierta en una proteína, primero tenemos que hacer estos tres pasos: replicación o síntesis de proteína, la transcripción o síntesis del ARN y la traducción o síntesis de proteína. ¿Por qué tenemos que hacer estos tres pasos? Porque el ARN no puede pasar inmediatamente a ser una proteína. Tiene que primero hacer la replicación, la transcripción y la traducción. Aquí tenemos la estructura de un ADN. Básicamente, estas son las doble hélices, ¿sí? Aquí estas P que se ven, P son los grupos fosfatos que se están formando. Estos son los que permiten que nuestras dos hélices se encuentren siempre juntas. Básicamente es aquí esta estructura. Va un grupo fosfato, va la base nitrogenada, va la timina, va la adenina, nuevamente una base nitrogenada y un grupo fosfato. De esta manera, esto siempre va a ser así. Bien, aquí tenemos los enlaces entre adeninas y timinas, adeninas, citosinas y guaninas, guaninas y citosinas. Aquí hay algo que tener muy en cuenta, y es que siempre se va a cumplir esta forma. Siempre van a ser timinas con adeninas y citosinas con guaninas. ¿Por qué? Porque las timinas y las adeninas se unen por medio de dos puentes de hidrógeno, y las citosinas con las guaninas siempre van a haber tres puentes de hidrógeno. Nunca vamos a encontrar una timina con una guanina o una guanina con una adenina. Esta función siempre se va a cumplir de esta forma. Se dice que el ADN es semiconservativo porque al dividirse en dos, ella le da la mitad de la información a una de las células hijas y la otra mitad de información a otra de las hijas. En vez de que una se quede con toda la información, ella la divide. Por eso se llama semiconservativa. Bien, aquí se nos está abriendo ya nuestra cadena de ADN. Aquí vemos que nuestro ADN se está separando. Bien, primero vamos a explicar un poquito. El ADN contiene toda la información genética, como ya dijimos, de todos los seres vivos. Cada especie tiene su propio ADN. En los seres humanos, esta determina el color de los ojos, la piel y incluso la propensión a algunas enfermedades. Está formada por unos segmentos llamados genes, y estos genes son herencia de nuestros padres. El proceso que vamos a ver a continuación es el de replicación, donde un ADN polimerasa entra a jugar un papel muy importante aquí. Esta cadena se va a formar de un solo golpe, por así decirlo, y esta se va a formar por pedacitos. Por pedacitos se van a ir uniendo y ya van a formar la replicación. Siempre el ADN polimerasa va a entrar en una dirección 5'3", 5', 3'. Es por eso que esta se está formando en esta dirección, porque va a empezar 5' y va a terminar en 3'. Eso es básicamente el proceso de replicación. La transcripción es donde entra un ARN mensajero a nuestro ADN, porque necesitamos una proteína. Aquí tenemos que tener en cuenta que nuestra timina va a ser reemplazada por un uracilo. El ARN contiene uracilo para formar nuestra transcripción. La traducción básicamente consiste en la entrada del
del ARN mensajero. Eso de aquí fuera es el ribosoma. Y estos son los ARNs de transferencia, que son los que me van a indicar qué tipo de proteína vamos a necesitar y que posteriormente va a salir del ribosoma dependiendo de la necesidad de nuestro cuerpo. Aquí podemos ver a grandes rasgos el cuadro genético. Por ejemplo, aquí tenemos una guanina, una citosina, una adenina, con un uracilo y una guanina con una citosina. Y en este caso tenemos una guanina con una citosina, un uracilo con una adenina, una guanina con una citosina. Veamos a ver si ahí se cumple esta ley en este caso. Entonces buscamos la guanina, la U y la G. Tenemos que vamos a obtener una valina. Continuamos con las proteínas, que son moléculas formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contienen fósforo y azufre. Están presentes en todas las células del cuerpo y participan en todos los procesos. Uno de los objetivos de la ingesta de proteínas es que posibilita la síntesis de nuevos tejidos y sustancias orgánicas funcionales, y la función plástica, que consiste en el relevo de las proteínas presentes en el organismo. Las principales fuentes de proteínas encontramos las carnes, el pescado, los huevos, los lácteos y las legumbres. Dentro de las funciones de las proteínas está el crecimiento y desarrollo, el mantenimiento de diversos tejidos del cuerpo, el transporte de sustancias a través de la sangre, también funcionan como anticuerpos, y en las partes musculares. La clasificación según su forma en proteínas fibrosas y proteínas globulares. Según su composición química, se dividen en proteínas simples, que a su vez se dividen en escleroproteínas y esferoproteínas.